Bienvenido a un relato personal profundo y desgarrador que ha perseguido a mi subconsciente por una eternidad. Contaré los aterradores acontecimientos que tuvieron lugar cuando yo era una simple adolescente, explorando los verdes y encantadores valles de Chile. El nombre que le di a esta narrativa atormentada es Terror en el Pozo de la Melancolía, Chile. Nos embarcamos en un viaje por carretera que fácilmente podría haberse extraído de un folleto de viajes antiguo, sumergiéndonos en los exuberantes alrededores de Chile. Nuestras excursiones nos llevaron muchas veces a destinos fortuitos y desconocidos, abrazando la espontaneidad de nuestro viaje. Un día así, nos topamos con un pozo ruinoso en un pequeño y pintoresco pueblo, cuyas profundidades se desconocen y su historia envuelta en un velo de misterio. Descubrimos que los lugareños guardaban silencio sobre el pozo, sus expresiones alternan entre inquietud y aprensión. Sin embargo, el atractivo de lo desconocido era demasiado potente para que nuestra curiosidad adolescente pudiera resistir. Decidimos investigar más a fondo el pozo, aventurándonos profundamente en su vientre cavernoso. Nunca consideramos las posibles consecuencias de nuestra curiosidad impulsiva. La oscuridad nos saludó como a un antagonista no deseado. El pozo era más profundo de lo que habíamos previsto y cuanto más descendíamos, más tenue se hacía el mundo de arriba. Nuestras linternas iluminaron el camino, pequeños barcos solitarios a la deriva en la niebla de la tradición y la leyenda. De manera bastante abrupta, los sonidos entrecortados de nuestra excitada charla se transformaron en un silencio escalofriante. El aire se volvió helado y fino, y el peso de una oscuridad invisible y tambaleante se apoderó de nuestro espíritu. Era como si nos hubieran transportado a un reino desangrado de vida y luz. Los susurros comenzaron débiles, no más que un susurro imperceptible en el aire. Sin embargo, gradualmente asumieron una forma más corpórea, rondando nuestros sentidos y esforzándose por encontrar un nicho dentro de nuestras mentes vulnerables. Compartieron el viaje por los pasillos del pozo, una asamblea de ecos malévolos. El pánico afirmó su presencia dominante, y comenzamos a salir de esa morada infernal. Los ecos, sin embargo, habían desplegado sus fornidos zarcillos alrededor de nuestros seres, aprisionándonos en las profundidades del pozo. Éramos sus anfitriones involuntarios y ellos, los torturadores desposeídos de nuestros sueños posteriores. Las sombras comenzaron a retosar en la oscuridad, adoptando las formas grotescas de nuestras fobias. Los confines del pozo ya no protegían nuestra existencia corporal de su hurto espectral. Estábamos obligados por el destino y el terror a compartir la misma morada, prisioneros de una conspiración maligna diseñada por el universo mismo. El tiempo se cortó en cubitos, y giró en espiral hacia una vorágine de confusión. Los tenebrosos y giratorios apostadores del miedo y la desesperación nos arrebataron el sentido de dirección. Estábamos varados en una dimensión donde el tiempo no era más que un recuerdo petrificado. No es fácil articular el palidez del miedo que había usurpado nuestra vitalidad. Cada respiración que tomábamos era un ruido atormentador en un suelo infestado de temblores, cada débil rayo de luz era un espejismo fugaz en un abismo de desolación sumida. No fueron nuestros gritos, sino los que pertenecían a destinos entrelazados con nuestros destinos los que rompieron el espeluznante silencio. No de origen humano, los gritos rompieron los vestigios de la lógica, presagiando una mezcla cataclísmica de terror y desesperación. Eran los lamentos fragmentados de un pasado muerto que resonaban por todo el pozo. Nuestra desafortunada exploración del pozo había trascendido los límites de la corporalidad, infiltrándose en las dimensiones fantasmales de la tierra. Nuestras almas se tambaleaban sobre el precipicio de un abismo, cada conciencia enturbiaba las aguas del pozo, alimentándose de las insaciables fauces de la insidiosa oscuridad del pozo. Permanecimos atrapados por lo que parecía una eternidad, encerrados en la sombría narración del pozo. Visiones del pasado surgieron ante nuestros ojos, ofreciéndonos una idea de la malicia que impregnaba el pozo, y el destino inexorable que esperaba a los intrusos. Nos dimos cuenta de que nuestro fin estaba cerca. Sin embargo, la salvación llegó de la forma más inesperada. Débiles rayos de sol comenzaron a bailar dentro del pozo, girando en espiral hacia el suelo e iluminando sus aguas turbias. La inspiración me llamó la atención, y pedí a todas las fuerzas que me quedaban que profundizaran en el pozo en lugar de salir. Mis amigos, ya debilitados y agotados, me rechazaron, histéricos en su petición de ascender al pozo. Me despedí de ellos y recogí los restos demacrados de coraje dentro de mí, sumergiéndome en profundidades desconocidas. Las aguas me abrazaron en un escalofriante dominio, arrastrándome más hacia el corazón del pozo. Corrientes traicioneras convergieron, empujándome hacia el vacío interminable que había debajo. Sin embargo, obligado por una fuerza inexplicable, no resistí la atracción y nadé más hacia las profundidades del pozo. Una luz azul espectral apareció ante mí, guiándome a través del abismo. Seguí su brillo etéreo, cautivo por su encantamiento magnético. Era como una llama espeluznante que iluminaba el camino hacia la tumba, pero no estaba petrificado. Había descubierto una calma antinatural dentro de mí, que me permitió abrazar la melancólica historia del pozo. En la epifanía del pozo, la luz se disolvió en una figura flotante, adornada con flora acuática fosforescente, entidad espectral del pasado. Me hizo más cercano, convirtiendo los hilos de la memoria y la realidad en una red enredada de visiones coruscadas. La figura narra la triste crónica del pozo, una narración anclada en un trágico romance.
Olvidada hace mucho tiempo por el mundo, la historia se había convertido en una parte integral del pozo. La entidad espectral, el amante que había perecido en el abrazo del pozo, había llegado a simbolizar la incesante melancolía del pozo. Su amor fuera de lugar era la fuente de existencia del pozo, su fuerza impulsora. Sin embargo, la figura se había cansado de su existencia, y anhelaba la liberación del espeluznante eón del pozo. Tejió un vínculo invisible entre nosotros, suplicando mi ayuda tanto para él como para el pozo. Yo consentí, y cuando me acerqué para tocar su mano fantasma, una oscuridad que todo lo consumía venció mis sentidos, y entré en una espiral de abismo inconsciente. Una sacudida abrupta me despertó de mi trance, arrojándome hacia la superficie del pozo. Tosiendo y jadeando en busca de aire, mis ojos desorientados vieron una secuencia de lo más inusual. El pozo había desaparecido, el pueblo verde mantenía su serenidad y el tiempo, al parecer, todavía estaba helado en las mareas del pasado. Una emoción clamorosa envolvió la idílica aldea cuando descubrieron el resurgimiento de su pozo olvidado hace mucho tiempo. Yo, sin embargo, quedé desconcertado, cuestionando la veracidad de la historia inaudita que se había desarrollado en ese pozo desolado. ¿Fue un sueño, una alucinación o un viaje legítimo de mi espíritu al corazón de un misterio incontrovertiblemente macabro? Han pasado años desde el incidente, pero el pozo, el pueblo y sus turbias historias se aferran a los arcillos de mi memoria. Todavía me pregunto si el desafortunado romance, la entidad espectral y el pozo clandestino fue una maquinación de mi imaginación o un capítulo real de la crónica de un oscuro lugar chileno. Puede que nunca tenga respuestas definitivas, pero el pozo, ahora disuelto en una reminiscencia crónicamente polarizada, una de terror, misterio y empatía desgarradora, continúa forjando mi relación con lo etéreo y lo inexplicable. Es un testimonio de la neblina de la realidad, el reino de lo paranormal y el camino abandonado que a menudo atraviesan esos cuentos entrelazados. Comparto este relato en primera persona, no para engendrar miedo, sino para inculcar la importancia del respeto por lo desconocido y la fe en lo intangible. Mi experiencia me recuerda la delgada frontera que separa los reinos contrastivos de la racionalidad y los fenómenos paranormales, destacando la necesidad de abrazar lo inexplicable con la mente y el corazón abiertos. Y al llegar al final de mi cuento, no os dejo escalofríos de miedo, sino con un mensaje cargado de calidez y positividad. Deja que incidentes como estos alimenten tus sentidos, no permitas que te sofocen el ánimo. Bienvenidos sus susurros como secretos compartidos del universo, transmitidos a vosotros como invitación a una interacción con lo gran desconocido. Avance rápido hasta el día de hoy, teñido con un resplandor de lo inexplicable que encontré en el pozo chileno. Sigo explorando y maravillándome ante el enigma que se extiende más allá de los límites de la credibilidad y el razonamiento lógico. Porque el mundo no es blanco y negro, está repleto de innumerables tonos de gris, entrelazados con vetas de verde espeluznante y azul surrealista. En cuanto al pozo que sumergió mi espíritu en el reino de lo sobrenatural, sigue siendo una pieza olvidada en el vasto rompecabezas de misterios inquietantes. Un artefacto solitario que se desvanece en medio de los portales del tiempo, conservando su críptica historia dentro de los intersticios de su rincón. Este cuento va más allá de las convenciones de una narrativa ordinaria, y lleva a sus lectores a un reino impregnado de misterio y terror. Te invita a un mundo donde el miedo se transforma en un asombro de aceptación, y donde lo sobrenatural queda encapsulado dentro de la gracia silenciosa de lo natural. Entonces, invita los ecos de este cuento a la ventana de tu conciencia, permitiéndole esculpir una sinfonía en su interior. Deja que cada nota colgada de temblores carretes de horror y compasión resuene agarres que registran la interminable danza de la vida y la muerte. Os animo a mirar por el espejo imprudente de lo desconocido, y a pisar las manos extáticas de lo enigmático. Porque solo cuando aprendemos a medir cantidades indetectables, determinamos el verdadero potencial de nuestra comprensión y tolerancia. Una oda a la sabiduría y al discernimiento, terror en el pozo de la melancolía. Chile atestigua la evolución de una adolescente impresionable hasta convertirse en una mujer liberada por las garras de hierro del miedo y las convenciones. Deja que la melodía del pasado se entrelace con tus pensamientos, y encuentre las encantadoras cadencias de la sabiduría y el conocimiento.